Ok, buenas tardes, magíster, compañeros, buenas tardes. Me encuentro aquí con la abogada Verónica Guerrero, es mi amiga, ella me va a ayudar con esta entrevista acerca de resolución de conflictos. Hola, Verita. ¿Cómo estás? Ahí, ok, desde tu punto de vista y tu profesión, ayúdame con este tema, ¿qué es resolución de conflictos? A ver, usualmente la resolución de conflictos tiene dos divisiones, la mediación y el arbitraje. ¿Por qué se llama resolución de conflictos? Es por el hecho de que se acude a una justicia extraordinaria, ¿sí? Se la puede denominar de esa manera, que no está involucrado ni el juez ni el ámbito de lo penal que tiene que ver con fiscalía. Claro. Ninguna de las entidades de la Administración de Justicia como tal ingresa a resolver este inconveniente. Siendo la mediación la parte voluntaria de las personas, donde es justamente esa voluntad la que prima para resolver el inconveniente, y en el arbitraje es la decisión de un tercero, que no es juez, que no es fiscal, que no tiene nada que ver con las entidades judiciales, pero que su conocimiento, su formación, obviamente son abogados, les permiten buscar una alternativa justa para resolver el inconveniente que se ha generado entre esas dos partes. Es un método alternativo, es mucho más rápido, menos engorroso, que genera menos confrontación entre las partes. Usualmente cuando es el arbitraje y la mediación, las partes tratan de dialogar ante el árbitro o ante el mediador, y pues en el arbitraje es la decisión del árbitro la que se respeta ante esas dos personas, que llevan justamente a estos tribunales el inconveniente que tienen para que sea una decisión justa en base a esta solución alternativa, sin acudir aún al sistema judicial. Ok, muy clara tu explicación. Ahora ayúdame con qué es para ti juicio. A ver, un juicio usualmente es algo litigioso, ¿sí? Los juicios, si bien es verdad, existen los juicios que son de jurisdicción voluntaria. Quiere decir que, por ejemplo, entre dos cónyuges que están de acuerdo en divorciarse, se presentan ante el juez de la niñez, dan sus fundamentos del por qué es el deseo de ambos divorciarse, el juez sentencia y termina el problema ahí. Los juicios litigiosos, los que son contenciosos, son porque el problema que se genera no tiene solución alguna. Y dentro de esta forma de resolver las cosas, ante el juzgador se deben presentar pruebas para que sea él, según la cantidad de pruebas que haya aportado una u otra parte, al resolver si es que tiene o no derecho la petición que se está haciendo la persona, y pues justamente darle lo que en derecho corresponda a quien solicita al administrador de justicia que se pronuncie sobre este conflicto. Entonces, los juicios litigiosos pueden ser, los contenciosos pueden ser por alimentos, porque una madre está reclamando los derechos de alimentos sobre sus hijos; por una deuda, porque alguien te entregó un cheque y el cheque lo protestaron por falta de fondos, tú tienes una obligación que aún no se cumple y tienes que acercarte ante el juez para que sea el juez que le obligue a la otra parte a cumplir la obligación monetaria que tiene. Esos son ejemplos de juicios contenciosos, donde las voluntades de las personas no se encuentran concordantes y requieren pues justamente que un juez, bajo la administración y la potestad que le da el Estado, decida el inconveniente entre los dos, pero decide en mérito a las pruebas que aportan ambas partes y sabe si falla a favor o en contra de lo que se solicita. Con el arbitraje hay una particularidad, que si bien es verdad, el laudo arbitral, porque el laudo arbitral es el pronunciamiento que hacen los árbitros por un conflicto, si no se llegase a cumplir el laudo arbitral, se puede solicitar al juez que empiece a ejecutar el laudo, que le obligue a la otra parte a cumplir lo que los árbitros resolvieron. O si quizás el laudo arbitral está vulnerando algún tipo de derecho constitucional, o los árbitros han actuado mucho más allá de lo que la ley les permite, se puede inclusive demandar la nulidad del laudo arbitral y se vuelve un juicio contencioso. Muy claro. Ahora, así a breve rasgo,
¿qué puedes opinar del arbitraje y juicio en educación? Creo que no hay juicio en educación, ¿no es cierto? Como tal, no. Usualmente con el ámbito educativo suele acoplarse lo que es la vía contencioso administrativa. ¿Qué suele pasar en el ámbito educativo? Dependiendo de qué clase de vulneración a los derechos se haya afectado, tenemos diferentes vías. La vía administrativa como tal, que es como, por ejemplo, un niño que está sufriendo de acoso escolar o un niño que quizás está sufriendo maltrato por alguno de los profesores o del personal administrativo, solicita a la institución educativa que se pronuncie y que tome medidas al respecto. Y la institución educativa no realiza nada, no, más allá de quizás tener diálogo con los padres, no activa ningún otro tipo de vías para proteger la integridad del menor. Es aquí cuando los padres, al ver pues la vulneración de la integridad del menor, acuden a las direcciones distritales, donde ponen las quejas en contra de la institución, por maltrato, por acoso, por cualquier inconveniente que se haya suscitado con el menor. Es aquí donde la dirección tiene un departamento jurídico y la dirección debería, por medio de este departamento jurídico, llamar a la otra parte, que en este caso es la institución, y hacer que se presenten a una junta, a una audiencia con el jurídico del departamento del distrito donde se ha suscitado este inconveniente y buscar el mecanismo más idóneo para que la integridad del menor deje de ser vulnerada y obviamente generar compromisos entre la institución y los padres. Lastimosamente el jurídico que maneja el ministerio en sus distritos pues tiene este vacío legal y no toma en consideración que los derechos de los menores son derechos de interés superior y que como tal a veces no basta solo con decirle a la institución tenga cuidado en esto o resguarde tal cosa y generamos compromisos. En el momento que llega a suscitarse estos inconvenientes fuertes, graves, la institución no solamente debe responder con un compromiso, sino con un accionar en pro del menor. Cuando la institución, al igual que el distrito, no fundamentan bien sus resoluciones, su motivación para darle a conocer el por qué decidieron algo, se pasa a la institución superior en el ámbito administrativo, que es ya el ministerio como tal. Si el ministerio continuase vulnerando los derechos de los menores, nosotros ya tenemos las vías administrativas contenciosas, que es irnos ante el juez. ¿Para qué? Para que sea el juez quien dirima conflictos de mera legalidad por el pronunciamiento que ha hecho la institución o que ha hecho el distrito como tal o el ministerio como tal. Si llegasen a afectar derechos constitucionales como el derecho a una vida digna, el derecho a la integridad, ¿sí? El derecho al debido proceso, que quizás a los padres no les dieron la oportunidad de defenderse como es debido, de ser escuchados en el momento oportuno, se pueden activar mecanismos como las acciones de protección, que son acciones de cumplimiento rápido e inmediato para tratar en el menor tiempo posible limitar o detener el atropello a los derechos constitucionales, sea de la familia o sea del menor directamente. Entonces, existen varios mecanismos. Usualmente cuando hay inconvenientes con el ámbito educativo, las entidades lo que buscan es llegar a una mediación, más que el arbitraje como tal, es a una mediación. Tratar que las partes manifiesten su voluntad, que sea el mediador el que les indique qué deben y qué no deben hacer, qué cosa es lo que legalmente correspondería, y la voluntad de los dos se respete y se genere pues un convenio bajo los parámetros que ellos establecen, que legalmente son permitidos, y empiezan a funcionar como tal. El arbitraje sí puede haber entre una persona natural y una persona jurídica o entre personas jurídicas, y usualmente el arbitraje se lo utiliza para el ámbito de comercio más que para lo cotidiano. Claro. Es más para el ámbito comercial, pero si las partes llegasen a pactar en un documento que se somete a un tribunal arbitral, cualquier conflicto que se genere entre ellos por lo que estén pactando se debe someter justamente a la resolución de un tribunal para que emite el laudo conforme a derecho. Ok, muy excelente esta explicación. Bueno, creo que eso es todo.
nuestro video llega hasta aquí. Gracias, Beric. No tienes de qué.